Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que hayan pasado una muy feliz Navidad junto a toda su familia, que hayan podido recordar ese nacimiento tan hermoso y disponerse para que este año que va a comenzar dentro de poco tiempo sea un año dedicado al Señor. Comenzaremos con nuestra escuela dominical, pero sin antes tener un momento de oración. Padre Santo, le damos gracias por el privilegio que tenemos de llamarlo Padre. Le damos gracias, Señor, por su palabra. Le damos gracias por su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Y pedimos, Señor, que usted bendiga cada una de las familias de nuestra iglesia, a cada uno de sus hijos, Señor, alrededor del mundo, y que realmente podamos nosotros como cristianos todos dar un buen testimonio de Jesucristo. Bendiga esta lección, Señor, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Estamos ya en la lección 4 de Apocalipsis. Estamos todavía dentro de lo que es Apocalipsis 1 y vamos a ir de los versículos 11 al 20, donde tenemos la visión de Cristo. El versículo 11 dice que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Alfa y Omega se refiere a todo lo que hay, principio y fin. Y cuando dice escribe, vemos que es un mandato. La frase lo que ves pone el énfasis en el hecho de que Juan realmente vio las cosas que escribió. Este hecho de que Juan realmente haya visto estos acontecimientos se menciona por lo menos 7 veces en el primer capítulo de Apocalipsis. En aquel tiempo existían varios centenares de iglesias, sin embargo, Jesucristo especifica que el libro debe ser enviado solamente a 7 de ellas. La pregunta es, ¿por qué? Y primero podríamos decir que estas congregaciones tenían los problemas típicos de las iglesias en todos los lugares en aquellos tiempos y también a través de los siglos. Ahora bien, desde los versículos 12 al 16 nosotros podemos titularlo la visión abrumadora, que realmente es lo que Juan ve, y lo que ve es al Cristo glorificado. Fíjense en el versículo 12, dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Dice, vi 7 candeleros de oro. No eran estos candeleros como el candelero que está en el templo o en el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Esos candeleros tenían una rama central y a cada lado de la rama central habían 3 laterales, formando así un candelabro de 7 brazos. Pero aquí se habla de 7 candeleros individuales. El versículo 13 agrega: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Lo primero y lo más importante de lo que Juan vio en la revelación en Patmos fue la visión de Cristo mismo. Cristo ocupa un lugar central en toda la profecía bíblica, donde sin él todo el programa fracasaría. Juan vio a Cristo de pie en medio de los 7 candeleros de oro. Él dijo: uno semejante al Hijo del Hombre. Esto quiere decir que era con una semblanza humana. Es Cristo y ningún otro. Pero ya no estaba vestido con aquella túnica de humillación. Esta vez lo vio rodeado de gloria, poder y majestad, como el ropaje de Aarón, ahí en Hebreos 4, 14 y 15, donde dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En Éxodo 28, versículos 2 y 39 podemos leer lo siguiente: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura.
y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Esta vestidura indicaba el oficio y la dignidad del sumo sacerdote. Jesucristo, con su sacrificio en el Calvario, consumó todos los sacrificios del Antiguo Testamento e hizo innecesario el sacerdocio levítico, ya que, en un sentido, todos los creyentes somos sacerdotes, tal como lo expresa Juan en Apocalipsis 1:6, donde dice: «Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén». Porque podemos ofrecer a Dios sacrificios espirituales, sin necesidad de acudir a intermediarios humanos. Pero en el sentido absoluto de la palabra, Jesucristo es el único sacerdote del pueblo de Dios con el ceñidor de oro alrededor de su pecho. Puede ser el emblema de su ministerio intercesor a favor de los redimidos. Entre paréntesis, la palabra mitra significa turbante. Es una tela de lino que cubría la cabeza del sumo sacerdote. En la parte de adelante de esa mitra iba un cordón azul que sostenía una lámina de oro. Ahora, ya que Cristo es nuestro sumo sacerdote, Él tiene esa mitra. En Hebreos 9:24 dice: «Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros». Cristo estaba en el centro de los 7 candeleros, que según el versículo 20 son las 7 iglesias. A eso se refiere el versículo 11. Ahora, el candelero habla de dar luz, y el oro habla de la deidad y la gloria de Cristo visto en medio de las iglesias. Él está velando y probando sus iglesias mientras cumplen la gran comisión, proyectando luz a este mundo oscuro. Fíjense que el Señor tiene una relación directa y un interés personal con cada iglesia. No solo vemos a nuestro Señor con las vestiduras sacerdotales, sino también lo vemos en una posición de juez. Estas relaciones son de autoridad, relaciones que Él tiene con las iglesias locales. Como hemos visto, este es un cuadro del Señor resucitado y glorificado, retratado bajo una serie de símiles o figuras, la única forma en la que se le podía describir a criaturas finitas. Notemos la cantidad de veces que aparecen las palabras semejante y como. Este cuadro posee 7 características y las vamos a ir viendo más adelante. Por ejemplo, en el versículo 14 se nos dice: «Su cabeza y sus cabellos serán blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego». Partamos con la cabeza. Dice que era blanca como lana o nieve, y esto representa su eternidad, sabiduría y la pureza de su santidad. En Isaías 1:18 podemos leer: «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Juan lo vio como el anciano de días. Ahí en Daniel 7:9 dice: «Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo como fuego ardiente». Y agrega Miqueas 5:2: «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad». Entonces, esa cabeza blanca habla de la santidad del Señor, de su sabiduría, ¿ya? También sus ojos, como llama de fuego, indicando el poder de la visión escrutadora de su ardiente santidad y omnisciencia. Ojos que lo ven todo y lo saben todo. Frente a la mirada del juez poderoso se hace transparente el carácter de cada iglesia y de cada persona. Primera de Corintios 3:13 dice que la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Puede ser justamente que el fuego que probará las obras de los hombres en el tribunal de Cristo sea su mirada
que sí consumirá las obras de madera, heno y hojarasca. En realidad va a ser terrible para todos los incrédulos, para los pecadores, tener que enfrentarse con aquellos ojos. No hay nada tan desconcertante como que una persona pura te mire fijamente a los ojos, especialmente si tú estás guardando alguna impureza secreta en tu vida. Sigamos con esta descripción, versículo 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Sus pies. Dice que eran semejantes al bronce bruñido. El bronce siempre ha sido un símbolo de juicio. Recordarán ustedes el altar de bronce, la serpiente de bronce en el Antiguo Testamento, etc. Sobre toda impureza y justicia, este juicio de Cristo va a aparecer, ¿ya? En Apocalipsis 19:15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Así como él todo lo ve, debido a eso mismo tiene el poder para juzgar justamente. Su voz, dice como estruendo de muchas aguas. La voz de autoridad sobresale por encima de todas las demás. Nuevamente, este es un símbolo de su autoridad sobre los pueblos y naciones, incluyendo también la iglesia. Colosenses 1:18 dice, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y agrega Efesios 1:19-23, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto también indica el poder de su palabra. En el Salmo 46:6 podemos leer, bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. En el Salmo 62 se agrega, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra, etc. Podemos ver muchas partes en la Biblia donde se habla acerca de la poderosa voz de Dios. La misma voz que llamó a la existencia a este universo, la voz que levantará a los suyos de sus tumbas y destruirá a los ejércitos de sus enemigos en Armagedón. En Ezequiel 1:24 dice, y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército cuando se preparaban, bajaban sus alas. Pueden leer también el Salmo 29 si lo desean. Todos estos símbolos se agregan al cuadro de Cristo como sacerdote y juez, mirando y juzgando a su iglesia en cada lugar y a los creyentes. En 2 Timoteo 4:1 podemos leer, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En 1 Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Versículo 16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué quiere decir su mano derecha? Sin duda es el lugar de honor donde se encuentran las 7 estrellas, que tal como lo explica el versículo 20, corresponde a los ángeles o mensajeros de las iglesias, en los capítulos 2 y 3. Probablemente
En este sentido, ángel podría referirse a un mensajero humano, el líder humano o pastor de la iglesia local. Santiago 2:25 dice, así también Rahab, la ramera, no fue justificada por sus obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y Lucas 9:52, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Su boca. Por supuesto que se refiere a la espada de la palabra de Dios. El fundamento de todo juicio salía de su boca. En Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. También Hebreos 4:12 aporta diciendo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pueden leer también ustedes, si así lo quieren, Apocalipsis 19, versículos 13 al 15, y Juan capítulo 12, versículo 48. Es el medio por el que se ejecuta el juicio. La palabra de Dios, la palabra que Él nos ha dado. La espada aquí significa ira, venganza y justicia, mostrando así la omnipotencia y soberanía de Jesucristo. Su rostro, como el sol, expresándonos su gloria, poder y majestad. Pablo nos dice que cuando él iba a Damasco, a mediodía, una luz cegadora los sorprendió. Era el mismo Cristo, cuyo resplandor opacaba al sol. Esto será un terror para el pecador incrédulo, mas también va a ser la seguridad para el creyente, porque vamos a verlo tal como Él es. En Juan capítulo 3, versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. El versículo 17 dice Juan, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. En el caso de Pablo y de Juan, ambos tuvieron la misma experiencia, cayeron como muertos a los pies del Señor. Pero Cristo le dio a Juan una triple palabra de aliento, las manos del Señor. Esas manos que Juan había conocido y tocado. Primera de Juan 1 y 2 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces estábamos hablando del aliento triple que le da el Señor a Juan, las manos, el toque de sus manos, también la voz de consuelo, no temas, yo soy el mismo Señor, estoy vivo y triunfante. Cristo le dio a Juan, como decía, 4 razones para no temer. Primero, Cristo se le presentó a sí mismo como el que existe por sí, el Dios eterno, el primero y el último. Versículo 18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En segundo lugar, el Salvador. Esto habla de su muerte redentora en la tierra. Tercer lugar, el resurrecto, como el conquistador de la muerte. Su estado es ahora para nuestro beneficio. Y en cuarto lugar, el que controla el Hades, lugar que contiene la parte inmaterial del hombre después de la muerte. Y la muerte, condición de la parte material. Y él dice, tengo las llaves. Habla de su autoridad y poder por causa de su propia resurrección. El versículo 19 dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Como ya lo dijimos antes en el versículo 19, Dios le da a Juan un sencillo bosquejo de todo el libro de Apocalipsis. Las cosas que has visto se refiere a la visión de Cristo que Juan tuvo en el capítulo 1. Las que son tienen relación con las 7 iglesias que aparecen en los capítulos 2 y 3 y se refiere a toda la era de la iglesia hasta el retorno de Cristo por los suyos.
Y las cosas que han de ser después de esta incluyen todos los sucesos que tienen lugar después que Cristo venga al término de la edad de la iglesia. Esta descripción comienza en el capítulo 4 y termina en el capítulo 22 de Apocalipsis. Una cosa que tenemos que recordar es que el Señor Jesucristo no vendrá hasta la tierra misma en el rapto o en el arrebatamiento, sino que vendrá en el aire, hasta el aire, sobre la tierra. Los creyentes, los salvos, tanto muertos como los vivos, serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire, en las nubes. Después de este acontecimiento comenzarán las cosas que han de ser después de esta, empezando con los horrores de la tribulación por 7 años. Para salvar a la humanidad de su destrucción, Cristo vendrá a la tierra para subyugar a sus enemigos y establecer su reino aquí en la tierra por 1000 años. El versículo 20 nos agrega: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí Dios mismo explica lo que significaban los símbolos de Apocalipsis capítulo 1. Las 7 estrellas representan a 7 mensajeros enviados a las iglesias, y los 7 candeleros de oro simbolizan las 7 iglesias. En Juan 8:12 se nos dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en Juan 9:5 dice: en tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El candelero proporcionaba toda la luz necesaria en el tabernáculo y en el templo. Su propósito era iluminar todos los artículos usados en la adoración para darles claridad. Dios establece así un patrón alentador al mostrarnos que todos los símbolos del Apocalipsis tienen un significado definido. Dios no quiere solamente mostrarle a Juan estas visiones asombrosas, sino que también quiere presentar de manera cuidadosa el significado de estas cosas, tanto para Juan y para que nosotros también las entendamos. Ahora, un propósito de la iglesia es esparcir la luz del Evangelio en medio de este mundo tenebroso y necesitado. Mateo 5, 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que en el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En realidad, hermanos, vamos poco a poco avanzando en este libro y creo que es importantísimo poder seguirlo. Estamos terminando el capítulo 1 y vemos cómo el Señor nos está diciendo: esto que fue escrito hace tanto tiempo atrás tiene totalmente vigencia el día de hoy. Nosotros somos la luz del mundo. Así como lo fue Cristo en los momentos en que Él estuvo aquí en la tierra, Él nos encomendó de que nosotros fuéramos sus luminares en este mundo, que los hombres puedan ver nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios que está en los cielos. Hermanos, tenemos que ser un testimonio vivo de Cristo. Ojalá que eso jamás se nos olvide. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por su palabra, porque ella es clara. Su palabra, Señor, nos indica lo que tenemos que hacer. Ayúdenos a ser obedientes, Señor, y a vivir conforme a su voluntad, sobre todo en estos tiempos, que tal como dice su palabra, son malos tiempos, y que lo único que podemos hacer es aferrarnos a su palabra, Señor, y obrar de acuerdo a ella. Le pido una bendición para cada uno de mis hermanos, para sus familias, y que podamos, Señor, compartir el Evangelio con aquellos que aún no conocen la verdad de Cristo. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén.